Hola, ¿qué tal? En este y en otros videos cortos estaremos hablando sobre el primer capítulo de la fenomenología del espíritu de Hegel, que se llama la certeza sensible. En este video lo que veremos es cómo históricamente la certeza sensible es una respuesta a un autor llamado Jacobi, que hemos encontrado también en el comentario del prólogo a la fenomenología del espíritu. Entonces, digamos que ahorita lo que vamos a ver es el contexto según el cual esta primera parte, el primer capítulo de la fenomenología del espíritu es una respuesta a Jacobi con recursos emanados de Hölderlin, quien a su vez reacciona frente a una contradicción, un dilema del idealismo para Fichte, ¿no? Entonces hay estas tres figuras de la filosofía clásica alemana en juego, por supuesto también Kant como una sombra de alguna manera a todos ellos. En primer lugar Jacobi, Hölderlin también, y como contexto de todos ellos la filosofía de Fichte. Se podría entonces decir que en contra de Jacobi, lo que va a sostener Hegel en la certeza sensible, en este capítulo primero de la fenomenología del espíritu, es que no hay conciencia directa de ningún tipo de objeto que por sí misma pudiera fijar o asegurar los compromisos normativos de los juicios que emitimos sobre esos mismos objetos. Entonces vamos a comentar esta idea, que sería, digamos, algo así como la tesis principal sobre la tesis principal que sostiene Hegel en este primer capítulo de la fenomenología. Vamos a ver que muchas de estas tesis están ya prefiguradas en el prólogo, especialmente la tesis de que todo conocimiento de lo particular requiere de mediación. La terminología misma, la certeza sensible, está, digamos, en una obra de Jacobi que se llama David Hume o sobre la creencia, publicada en 1787. Y bueno, sobre esta obra y sobre la posición de Jacobi ya hemos podido comentar. Ahora vamos a comentar un poco más, pero podría recomendar, además de la lectura de este texto, lectura misma de David Hume o sobre la creencia de F.H. Jacobi, el texto que se llama Nihilismo y especulación de José Luis Villacañas, que está publicado hace unos años en la editorial Anthropos, si no me equivoco. Entonces, regresando sobre nuestros pasos y contextualizando lo más posible este primer capítulo, recordemos que Fichte, esto lo habíamos visto también en el comentario al prólogo, Fichte toma de Kant, se podría afirmar así, según su propia declaración, la idea o la tesis de que todas nuestras afirmaciones, tanto las epistémicas como las morales, son revisables. Todas se pueden revisar, excepto esta afirmación, esta misma afirmación de que todas las afirmaciones son revisables. Y en eso quiere decir, para ellos, para Fichte, aquello desde lo cual se hace o se puede hacer cualquier afirmación, es decir, el yo, ¿no? Entonces, en la terminología de Fichte, ¿no?, el yo puro tiene que poner, setzen, recuerden, es el término alemán, el yo puro tiene que poner lo que va a contar como una autoridad normativa para hacer juicios. Y en ese mismo movimiento de poner lo que va a tener la autoridad normativa,
en ese mismo movimiento también pone la necesidad de normas que el yo mismo no ha puesto. Algo así como una especie de principio de realidad. Esto, digamos, tiene que ver con lo que se ha llamado el dilema de Fichte o la contradicción fundamental del idealismo, ¿no? Digamos, sobre qué parámetro vamos a justificar las normas que nos damos a nosotros mismos, a nosotras mismas, para juzgar los objetos, ¿no? Recuerden, eso también lo comentamos a propósito del prólogo. Hölderlin aquí tiene una presencia fuerte, porque Hölderlin acusa a Fichte de tener un planteamiento excesivamente subjetivista. Hölderlin lo que hubiera dicho es que, antes, ¿no? Del juicio, antes de hacer juicios, tenemos que suponer una unidad de ser, y pensar, digámoslo así, y el juicio lo que hace es un corte en la unidad fundamental de ser y pensar. Por eso es Urteilen. De esto también hemos hablado un poco. Jacobi, que es un anti-ilustrado, ¿no? Junto con Hamann y otros intelectuales, escritores de la época, le dan sustento al primer romanticismo, al romanticismo temprano, digámoslo así, y son, pensadores que rechazan la autoridad de la razón, y justamente lo que diría Jacobi frente al dilema de Fichte es que el problema está en la autoridad de las razones. ¿Por qué le damos autoridad a las razones? No solo se malentienden lo que son las razones, dirá Jacobi en esa obra sobre David Hume, o titulada David Hume sobre las creencias, y en otras, no solo se malentienden las razones, sino que se malentiende el puesto o el lugar de la razón en la vida humana misma. Entonces Jacobi responde al dilema de Fichte con otro dilema: o bien empleamos la razón y nunca llegamos a creer, con lo que desembocamos en una especie de nihilismo que desautoriza cualquier creencia, por ejemplo, en Dios, en el mundo externo, en yo. Esta es una parte del dilema. O bien empleamos la razón y llegamos al nihilismo, o bien creemos y dejamos la razón a un lado. En otros términos, para creer, las razones sobran. Esto a lo mejor nos recuerda una letra de un bolero que dice algo así: para querer no necesito una razón. Ahora le cambiamos y le podemos poner ahí creer. Para creer no necesito una razón. Esa es la divisa de Jacobi, y digamos que hace eco de del hecho de que en el alemán tener fe y creer, digamos que se distinguen solo por el contexto, porque ambas tienen el vocablo Glauben, ¿no? Tanto para creer como para tener fe se usa este mismo término, con lo cual, digamos, nos recordamos también el título de un texto de Hegel en 1803 llamado Glauben wissen, ¿no? Fe y saber, ¿no? También. En cualquier modo, Jacobi, que es en lo que estamos, arguye frente a Fichte que la única alternativa es la existencia de un conocimiento inmediato, no inferencial de las cosas, el cual subyace a toda mediación. Y, digamos, este conocimiento inmediato, no inferencial de las cosas, Jacobi lo denomina certeza sensible, Sinnliche Gewissheit. Entonces es una cuestión de fe que los objetos materiales existan, por ejemplo, independientemente de
nuestra conciencia es una cuestión de fe, que el yo o nuestra propia identidad personal se puede asegurar, es una cuestión de fe, la existencia de Dios. Bueno, entonces, digamos que ante esta respuesta de Jacobi a los problemas causados por Fichte, ¿no? Puede verse como, es que el primer capítulo de la fenomenología responde directamente al propio Jacobi. El punto general, entonces, es que no hay conciencia directa de un tipo de objetos que por sí mismo pudiera fijar y asegurar los compromisos normativos de los juicios que hacemos acerca de los objetos. Incluso entonces los actos más simples o aparentemente más simples de conciencia sensorial involucran mucho más de lo que la tesis de Jacobi permite. La tesis de que tales cosas individuales existen, ¿no? Ítems que son objetos de la conciencia sensible. Cualquier intento por articular en juicios algún supuesto ejemplo de supuesto ejemplo de certeza sensible requiere que lo caractericemos como unidades más complejas, por ejemplo, como cosas individuales que tienen propiedades generales y de las que somos perceptualmente conscientes, como lo indica después Hegel en los capítulos 2 y 3, la percepción y fuerza y entendimiento, ¿no? Que corresponden a esta primera gran parte A de la fenomenología llamada la conciencia, esta parte, ¿no? Como lo indica en esos capítulos 2 y 3, la percepción solo puede articularse en juicios a través de un trasfondo de leyes y fuerzas, las cuales a su vez no son directamente observables, sino que son puestas, setzen, por el entendimiento. Esto llevará eventualmente a antinomias, etc., pero en todo caso, para Hegel, lo que se revela en estas reflexiones es que no puede haber ninguna forma de conciencia directa de objetos que pudiera fijar y asegurar las normas por las que juzgamos esos objetos. En cambio, somos siempre conscientes de que las cosas son de cierto modo. Cuando somos conscientes de las cosas, las tomamos activamente como de un cierto modo y no de otro. No estamos meramente receptivos a lo que nos confronta directamente, sin mediación. Como lo pondría entonces Hegel, nuestra conciencia de objetos requiere nuestra autoconciencia, es decir, nuestra conciencia de que estamos tomando los objetos de un cierto modo y no de otro. Incluso entonces, para terminar esta parte, lo que Jacobi llamaría certeza sensible requiere de la autoconciencia y por tanto del empleo activo de un sistema categorial o conceptual. Entonces, esto, digamos, lo tenemos aquí como una introducción histórica, digamos, a lo que contiene el capítulo, pero por supuesto que la certeza sensible Hegel va más allá, o digámoslo así, la historia del pensamiento ha hecho que este capítulo vaya más allá de lo que históricamente se propuso, es decir, ser una refutación de una teoría avanzada, por decirlo así, por F.H. Jacobi y otros en tiempos de Hegel, y se convierte en una posición filosófica con mérito propio, y por eso vale la pena atender algunas sugerencias según las cuales digamos que Hegel en este capítulo nos ofrece recursos para una especie de refutación
antes del hecho, ex ante facto, podríamos decir, de una teoría que en algún momento propuso Bertrand Russell, ¿no? No necesito decir quién es Bertrand Russell, importante filósofo británico. Entonces eso es lo que vamos a ver en el próximo video. Espero que esto haya sido suficientemente claro.